voy a decir una cosa, te traje acá y no quiero ver, date vuelta, ponete lindo para que la gente te vea. No quiero ver en la nueva una foto, No, está bien, una crónica la voy a sobre guardar esto. para mi colección personal. Bueno, Íntima. don Minervino, yo quiero, porque, a ver, vení, Cristian, vení. Filmá. Esta torre, digamos, palo, Sí, no, un poste de hierro. un poste de hierro que allá sigue, que allá hay más. Sigue. Acá venía el tranvía, Exacto, es una línea de electricidad, alimentación eléctrica. que armaron los ingleses. Los ingleses del ferrocarril Bahía Blanca al noroeste, que ya ese mismo año que armaron esto ya apareció también en escena el Buenos Aires al Pacífico, que es el que lo compra el Bahía Blanca al noroeste y se arma el gran coloso, como le decían, gerenciado por William Bremen Harding Green, era el hombre fuerte. El dueño de Pacífico. El dueño del club. Pacífico. Claro, fundador del Club Pacífico. Fundador del Club Pacífico, de una Bueno, cancha. la cancha Vázquez, el estadio se llama así. Se llama así, exactamente. También fundador del primer club de golf que hubo en Bahía Blanca, en Loma Paraguaya. Era muy... Pacífico es el tercer club de la Argentina. Sí, el en más la antigüedad. antiguo de Bahía Blanca. En la antigüedad, exactamente. Y yo jugué ahí y lo llevé al Flaco Velegia. Ese fue Claro. mi aporte. Ah, bien. Y a Roldán. No, Roldán ya jugaba. Y en un partido hice 4 puntos. Eso me está bien. Así que bueno, sí, es un tendido de los ingleses que tenían la concesión del servicio de tranvía en la ciudad, tranvía eléctrico. Primero tranvía Se vapor. armó el tranvía por una cuestión de necesidad, porque era incipiente la construcción de este espacio que hoy conocemos como Sí. la delegación Harding Green. El tranvía empezó siendo a vapor, que era un trencito, 1904, y en 1910 da el paso al tranvía eléctrico. Para eso se construyó una usina eléctrica en Loma Paraguaya para que tuviera la capacidad de darle electricidad. El recorrido de los tranvías era de la estación noroeste, la que se incendió en calle Chile, a la estación sur. Era esa vuelta, pasaba por la Plaza Rivadavia, algunos venían por Chiclana, algunos doblaban un poquito antes, pero era ahí, 1910. El último, antes de hacer la nota, viste que ahora con José Google sabés de todo. Claro. El último circuló en el 38. 38, diciembre del 38. Se hubo un planteo de que, primero que los ingleses ya había aparecido en escena el Ferrocarril del Sur, que era otra empresa que había comprado a la del Pacífico. La del Ferrocarril del Sur no le interesaba mucho esto del servicio de tranvía, entonces lo dejó, se fue cayendo. Claro. Y no renovaban Y las además máquinas. ya era incipiente, obviamente, el auto, el automóvil Sí, y todo lo demás. además había una idea de que el tranvía representaba lo vetusto, lo antiguo, lo viejo, y la modernidad eran el transporte de ómnibus. Claro. Entonces tuvo una movida y el Consejo Deliberante aceptó en diciembre del 38 cancelar el servicio, dejó de funcionar. Pasaba por esta calle, Sí. por eso todavía se mantienen estos postes Claro. que colocaron los ingleses hace Sí, más de 100 años. Villa Harding se había fundado en 1905 como una villa, tenía un mix, era una villa obrera por un sentido de que se le daban muchas facilidades a los trabajadores para comprar un lote. ¿Trabajadores del ferrocarril? ¿O No, cualquiera? en general. Pero también se la promocionaba como un lugar de descanso, de fin de semana, de estar en contacto con la naturaleza. Pero el gran limitante que tenía era cómo llegaban hasta acá los trabajadores, Claro. porque no había ómnibus, coches no tenía nadie, tenías que subirte a un mateo en la plaza, te salía una fortuna. Así que los fundadores de la villa, entre los que estaba Ernesto Parral, que era muy allegado a Harding Green, hicieron toda una tramitación para que el tranvía extendiera una línea hasta Villa Harding Green. Era un tranvía que tenía un recorrido de 27 kilómetros más o menos. Sí, exactamente. Y pasaba, en ese momento todavía no estaba el policlínico, que es hoy el Hospital Pena, que es de 1930, pero el tranvía llegaba a la estación del Rosario Puerto Belgrano, lo que era la vieja terminal de ómnibus, pasaba por Villamitre, que también era recién fundada, pero ya tenía, pasaba frente a lo que iba a ser después el policlínico y llegaba hasta Villa Harding. Esa fue la gran revolución que tenían quienes eran los dueños de estas tierras. Decían, bueno, ahora tenemos tranvía, va a explotar esto. va a explotar. No pasó eso. Nunca lo pudieron impulsar de la manera que ellos pensaron. Incluso recurriendo a esta estrategia de construir unos castillitos que son tan característicos. Son hermosos. Son Vas hermosos. por afuera. Yo no me acuerdo haber visto hace mucho el que era de la municipalidad, que supongo seguirá siendo, donde había un museo. Claro. El castillito en realidad es
un chalecito pintoresco que estaba muy de moda en la época, 1910, 1911 son todos los castillos. Se habían construido también en el Parque de Mayo, cuando el parque todavía iba a ser un barrio, parque. Había 3 construidos en el parque. 100 años antes de lo que hoy sería un barrio privado, una cosa por el estilo. Exactamente, por eso tiene el Parque de Mayo las calles curvas, tipo Patagonia, Paligüe. Y ahí habían construido 3 también, como estos. Y uno también que hay que quedó, está en la Avenida Alén, que es el castillito que está frente a la universidad. El que hay una heladería. Una heladería, ese es de 1910 también. Se llamaban chalet adornados, eran vistosos. Entonces, bueno, uno lo construyó el dueño de este lugar, dijo, bueno, con este castillo lo promociono. Mr. Coleman, que era la autoridad del Ferrocarril del Sur, construyó otro. El dueño de Bahía, dicen todos en aquel momento. El virrey le decían, el virrey. Manejaba el agua, la electricidad, el gas, los tranvías, el ferrocarril y el puerto. Vivía en Avenida Alén, primera cuadra. Sí, donde hoy está el centro de Dau, ¿no? ¿Cómo exacto, se llama? sí, del CONICET tiene un CONICET. Y Coleman era aparte... Una casa hermosa. Sí, pero aparte Coleman, la ciudad se quedaba sin agua y que había que llamar Coleman. Coleman te traía agua en vagones y manejaba todo. Era el dueño. La mansión de él en la Avenida Alén era una embajada. Cada un visitante que venía a Bahía iba a ese lugar. Y bueno, el tranvía Harringay tuvo un fenómeno muy especial. Si bien no logró potenciar el lugar, porque no aumentó la venta de lotes, no le encontraba la vuelta. Parral, que era el encargado de la venta, hasta hicieron un barrio obrero, que todavía está. El primer barrio obrero que hay en Bahía Blanca, 1908, lo hizo la municipalidad, está acá en Villa Harringay. No sabía. Y para que lo hicieran, Parral donó las tierras. A ver si claro, y se entonces impulsaba la venta inmobiliaria. Se construyeron casi, creo que eran 80 viviendas, todavía están, todos chalecitos apareados. Y dijeron, bueno, barrio obrero, tranvía, tenemos todo. Lejos del centro, del ruido. Y no hubo caso, la gente es como aire que... puro y todo ese tipo de cosas no prendió. No, porque además se veía lejos, esa idea, te imaginas, hoy se ve lejos, o por lo menos en la mente en ese momento, así que no hubo caso. Y bueno, después ya se fue creciendo por su cuenta. De cualquier manera, ¿cuándo empezó a circular? 1911 se hizo la extensión. De 1911 a 1938, 1912, sí, ponele. Sí, el único fenómeno que tuvo el tranvía relacionado con Villa Harringay es que se convirtió en el paseo por excelencia de los fines de semana de todos los bahienses. Claro. Porque eran 25 minutos que salías de Bahía, cuando ibas al policlínico, ahí tenías una vista de Ingeniero Weiss, entonces la gente venía a la mañana acá. Paseaba. En uno de los castillos había un recreo, donde había cancha de bocha, de sapo, podías comer, y se quedaban hasta la tardecita. Volvías a tomar el tranvía. El tranvía a la tardecita. Entonces los fines de semana era una explosión que tenía lugar, pero de gente que venía a pasar el día. Entonces, bueno, incluso había queja de que el tranvía venía con 70 personas cuando la capacidad era de 38, venían todos parados, entonces pedían que hubiera más frecuencia los fines de semana. Está bien. Y hay fotos, incluso hay una publicidad que salió en la revista Caras y Caretas de la época, promocionando los lotes de Villa Harringay, donde se ve el tranvía que llega por esta calle y terminaba en el recreo que incluso tenía una pantalla para pasar películas al aire libre. Estaba todo un acontecimiento. Todo claro. Un acontecimiento. Claro. Por eso queríamos venir a mostrar estos palos, postes que todavía están, que son, bueno, porque forman parte de la historia de la ciudad. Es un bien patrimonial y si lo ves, Luis, fíjate que hay una línea de 7, 8 postes, o sea que han quedado todo el tendido, todo el tendido allá eléctrico. Para allá también hay, mirá. Hasta el final, también, hasta el final. Y se ve que han sido utilizados para hoy tirar la corriente, cables. Es posible. Es posible, ¿no? Imagino, bueno, sí. Incluso los ingleses tenían la usina en Donado y Brickman, pero les quedó chica, por eso construyeron la de Loma Paraguaya, que queda muy poco del edificio, que fue la última antes de construir el castillo en Ingeniero Weiss. Cuando uno empieza a mirar, aunque más no sea, no en profundidad como vos, como ustedes, sino de costadito, algunos aspectos de la historia de Bahía Blanca, cuánto inglés hay, ¿eh? Sí. Cuánto de Inglaterra hay, ¿eh? No, esta primera etapa, aparte de Inglaterra, era el imperio. Hasta la Segunda Guerra Mundial, que aparece Estados Unidos en escena, había que ser amigo de los ingleses. Vos te pones a pensar, la luz, sí, el agua. Tenían concesionado todos los servicios. El gas, con la planta en Villarrosa. El puerto. Los dos puertos. Los dos puertos.
Todas las obras portuarias, exacto, todas las el obras tranvía, ferroviarias, el el tranvía. tranvía. Era, claro. Sí, sí. Y el tranvía les dejó de interesar al Ferrocarril del Sud, era deficitario, ya el transporte público siempre necesitó subsidio, Coleman tenía siempre discusiones con los intendentes, pedía subsidios, y después le dio lugar a este boicot o a esta publicidad de quienes tenían ya las líneas de ómnibus, que eran particulares también, porque no era todavía un sistema, bueno, hoy también sigue en manos de particulares, pero... Sí, pero en aquella época me acuerdo cuando yo hablaba con Carlitos Lemos, digamos, el papá o los Rodríguez, cuando te cuentan que arrancaron con un colectivo, dos claro, colectivos. Claro, bueno, había gente que tenía dos colectivos y armaba una línea y un recorrido. Bueno, pero cuando se canceló el tranvía, no pusieron líneas de ómnibus a Villa Harding. Durante muchos años quedó colgado Villa Harding, entonces eso también conspiró contra ellos. Contra el desarrollo. Y claro, porque primero que no terminó siendo un barrio obrero, así que no venía mucha gente acá después del trabajar. Entonces no es deficitario y a veces para los ómnibus ir a lugares alejados porque en el camino no levantan pasajeros, entonces claro, no tienen... así que imagínate, llegar acá tampoco era propicio. Y las fotos que hay de aquella época muestran que estos postes, ¿no?, tenían como unos cuantos travesaños, sí, ¿no? Sí, estaban armados y hay muchas fotos de la avenida Colón, porque los tranvías venían por Colón y ahí se ven todas estas crucetas que tenían. ¿Pasaban por Colón? Ah, mira, no presté nunca atención. Sí, ahí también. ¿Colón a qué altura? ¿Por dónde? No, agarraban desde Almafuerte por Colón hasta la Plaza de Rivadavia. Y ahí algunos iban para... ¿Y ahí todavía hay de estos postes, decís? Puede haber alguno en la avenida Colón. Este lugar es completamente distinto porque está toda la línea. Realmente es algo maravilloso. Sí. Que ni siquiera está promocionado, porque este es un lugar para conocerlo. ¿Por qué los castillos? ¿Por qué el tranvía? ¿Por qué se llama Villa Harding? Que son todas dudas que hay de por qué ese nombre. Y después la aventura de en 1905 pensar un barrio tan alejado. Hay obrero, que ubicarse en esa época, claro, ¿no? Bahía incipiente, recién armándose, claro. Se había creado, recién explotando, por decirlo de alguna manera. Habían explotado las villas, Villa Mitre, un poquito Bellavista, Tiro Federal, son todas de esa época. Pero este estaba fuera de todo contexto, estaba alejadísimo. Alejadísimo. Así que claro, bueno, y tenía esta particularidad de los castillos, que se construyeron 4 que siguen estando. ¿Me vas a contar un poquito esa historia? ¿Cómo no? Estamos con Mario Minervino en Villa Harding Green. Esta calle creo que se llama Araucanos. Me parece. Sí, Araucanos. Araucanos, ¿no? Araucanos. Bueno, sigamos, vamos a mostrar el castillo que todavía sí mantiene el nombre de Mr. Coleman. Exactamente. Vamos. Bueno, ahí nomás tenemos Indiada. Claro. Ahora la comunicación sí, es mucho más, igual, digamos, ¿no? Y sigue siendo llamativo cuando venís por Indiadea y te aparecen los castillos. Sí, aparecen los ¿Qué castillos, es eso? sí. El que no conoce le llama la atención. Bueno, porque... volvemos mientras sigue la línea de por tranvía. Donde pasaba el tranvía. Es está claro los palos. postes, ¿eh? Espero que a nadie se le ocurra sacarlo. No, habría que potenciarlo, decir, bueno... ¿Qué harías con eso? No, una visita guiada que se hacen en otros países, visitas guiadas de fin de semana. Harding Green tiene los castillos, el barrio obrero, hay una plaza que también es fundacional con una linda fuente, los postes de los tranvías, hay un tanque de agua que es patrimonio también, que era el tanque con el que se empezaba a alimentar el lugar. Esos son lugares para venir y pasar un rato. Bueno, decime, los castillos tienen que ver, se construyeron como un llamado. Sí. A ver, mirá qué lindo el barrio que vamos a construir. Claro, mirá estas como casitas. para entusiasmar a la gente. Sí, bueno, hacemos unos cuantos castillos, traccionamos con eso. Hay uno que pero vivía gente, además. Vivía gente, Coleman sí, no era hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque en uno está en una iglesia, en otro había un taller, no sé si todavía está, un taller chapista. Hay uno que es de la municipalidad, que estuvo el Museo de la Aeroposta, porque Villa Harding tienen también como histórico que acá estuvo el primer aeropuerto de Bahía Blanca, la Aeroposta en 1929. Con la famosa, el piloto
en la historia de la aviación argentina para líneas de cabotaje, Bahía Blanca, Comodoro. Exacto. Ahí se inauguró. Antes no había Buenos Aires, Paraguay, Buenos Aires, Chile, pero este era de cabotaje. El cabotaje, ida y vuelta. dentro del territorio argentino. Exacto. Y eso estaba acá en Villa Jaren, y por eso se dice que es la capital o de la aeroaviación aerocomercial. Y Bueno, volvamos a los castillos. Y hay un castillo que tiene ese toquecito adicional que era de Mr. Coleman, de Arthur Coleman, el inglés. Acá venía el dueño de la ciudad a descansar. Fin de semana. Tenía el castillo acá y uno en La Mascota, que la Mascota, que está para el lado Yendo del para centro, Médano. era un Harding Green un poquito más lejos. Una misma idea, de fin de semana, de hacer chalecos. 20 kilómetros de Bahía. Exacto. 20, creo que está 20, Claro. 25. una Quizás cosa imaginando una ciudad de Bahía Blanca de 1 millón de habitantes, como había dicho Pellegrini una vez que vino. Entonces eran como pequeños lugares satélites para ir a descansar. Así que... así. ¿Y alguna vez recorriste este castillo? No, hay algunas... Digo, este castillo, le digo a la gente, ahora Sí. lo vamos a mostrar, ¿no? Cuando lleguemos, porque todavía mantiene el cartel, no sé si es Sí. original o no, pero donde dice Mr. Coleman. Mr. Coleman, sí. En una época se llamaba la Emilia, que era la esposa de Coleman, y por ahí alguno después le puso Mr. Coleman Coleman. para marcarlo. Por supuesto, nunca faltaron, Luis, las historias de fantasmas de estos castillos. ¿Ah, sí? Sí, yo no me voy a acordar el nombre ahora de la mujer que era dueña de una línea de colectivos hasta que vino Plaza, una señora que se había hecho... Olga. Olga, bueno. que Olga. Bueno, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Sí, sí, que tenía un mono en la casa. Si tiene me toda la acuerdo hoy historia. a las 3 de la mañana te llamo. Bueno. Olga, sí, sí. Bueno, sí. ella vivió en uno de estos castillos. Exactamente, tenía animales en sí. sí. Exacto, bueno, Sí. vivió en uno de estos castillos y ella me confirmó. ¿Vivió acá, Olga? Vivió en un castillo con la familia. Y, Claro, cuando vino a Plaza Pobre le pegaron una sí, patada, gobierno y- de Breiten. y ella me Nunca me confir- olvido. Claro, Estamos, otra Claro. cosa, dale. me confirmó que sí, que ellos se terminaron yendo de acá porque había ruido, porque escuchaban. Y ella en particular, me dice, esto no lo cuentes nunca, me dijo, pero bueno. Fue al baño, se sentó en el inodoro y sintió. Me lo estás contando, Sí, traidor. y sintió una mano de abajo que Que le hacía cosquilla. le hacía cosquillas. Y bueno, y que no quiso ir nunca más al baño. Después le dijeron debería ser una rata. Pero viste, la historia de los fantasmas pasaban por ese tipo Mira, de no sabía de esa hechos. historia de que Olga había vivido acá con Sí, su sí. familia. Esa No me de puedo acordar el hecho. apellido, ya me voy a acordar cuando Yo me tampoco. acuerde terminar Mirá la que si nota. le habremos hecho nota en esa época. No, Y- yo he ido a la casa, Claro. recuerdo perfectamente. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no Y importa. después está este castillo que Bueno, son- acá está. este es el de firmalo. Mr. Coleman. Ahí está, este es el de Mr. Coleman. Son, la verdad, Luis, es más lo que impresiona de afuera que lo que adentro son. Porque de adentro, por ahí, como tiene una distribución con un hall central, son habitaciones chiquitas alrededor del hall. Entonces, para vivir una familia hoy, por ahí no son para nada, Impracticable. claro. Esto sería para consultorios, por decirte, o para una cosa así. Este es uno de los pocos que está abandonado. ¿Eh? No está en uso. ¿Y de quién será esto? No sé, pero tiene. ¿No se podría recuperar de alguna manera? Pero sí, cómo no. Estos se recuperan. El retiro que se Trabajar un poco la madera, trabajar Sí. la fachada, limpiarle, sacarle Es los más, yuyos. si vos me preguntás desde el punto de vista técnico, este está en muy buen estado, porque no está ruina, es pintura, es lijar y es una hermosura. Y el otro que es el que se llama el Retiro, que es donde propiedad de la municipalidad. Ahí estuvo el Museo de la Aeroposta un par de años. Después se dejó de usar, lamentablemente, porque no ¿Y tiene... qué? Pero antes de que lo tome la municipalidad, ahí vivía gente. Sí, ¿no? ese tiene una historia particular. Ese fue el primero que se hizo y fue el premio de una rifa. Se llamaba El Hogar por Sorteo. Lo hizo Parral, que era el que administraba la venta de las tierras. Parral era que era el Ernesto nombre Parral. fuerte de Harding, mano derecha de Harding, En de realidad, Coleman. ¿de no, quién? no, era mano derecha del dueño de estas tierras, que medio el nombre nunca se supo quién es. Pero el dueño le dio a Parral, que tenía una casa de remates y consignatario, que se encargara de todo. Quiero vender esto, Claro, dale manija. dale manija. Entonces él hizo el hogar por sorteo, vendió 1000 números de esa casa. Y bueno, Año 1000. 1913. Y lo ganó, bueno, una persona que no era de Bahía, me acuerdo que era de la zona.
Así que ese es el único que tiene una historia distinta porque fue rifado por Parral. Ahora, yo estaba pensando recién, ¿no? ¿Te guste o no te guste? ¿Putés o no putés a los Este está ingleses? muy- sí. Esto forma parte de la historia de Bahía Blanca. Sí. ¿Te guste o no te guste ese hombre, haya sido lo que haya sido? Yo no No. lo conocí, hay miles de Pero historias de los Coleman- ferroviarios respecto de pero lo que tiene era, mucho que favor. tenía que pedirle permiso absolutamente Sí, para sí, todo. sí, está bien. Pero es de la segunda etapa fundacional de Bahía Blanca. Sí. ¿No se podría Además, mirá, mantener de otra manera? qué interesante, un balcón que parece que sale alguien a saludar ahí. Mira, ni siquiera hay, sí, es una puerta. Es una belleza este castillo como arquitectura. Con la reja original, porque esa reja está Las ventanas el lote, originales. las ventanas originales. No, esto es una belleza, esto se tendría que poner en valor, recuperar. Entonces tenés la historia del tranvía que pasaba por acá, los chalets que buscaban darle esa impronta al barrio, Mr. Coleman, que fue toda una celebridad. La única mala suerte que tuvo Coleman es que se murió 2 años después de que habían estatizado los ferrocarriles, en manos de Juan Domingo Perón, los hizo. Año 40 y pico. Y ahí los ingleses eran vistos medio como enemigos, se habían caído como en desgracia. Y Coleman murió, no murió un gran personaje cuando murió, salió chiquito en los diarios, incluso lo velaron en la cultura inglesa, en Calle de la Rayán, porque no había... ya No, no por era- eso te digo, no importa, más allá de lo que uno, digamos, te guste o no te guste, forma parte de la historia. Todo. Entonces, Los ingleses esto hicieron debería, todo acá. esto debería ser recuperado. Cuando se dice que la Porque segunda... tampoco me parece que acá necesité 35 no. millones de dólares para No, poner en... no. Además, Bahía siempre te da sorpresa. Vos pones esto en valor, haces algo a lo mejor gastronómico o de ese tipo y te sorprende la cantidad de gente que empieza a venir. Suele pasar mucho en Bahía. Sí, pero además, más allá Y la de, zona. de la utilización que le puedas dar, un poco Sí, lo que vos decís, el recorrido el histórico, testimonio. para decir, mira, acá pasó el tranvía, Sí, sí. acá era, se pretendió hacer un barrio obrero, Sí, sí. acá se construyeron 4 de estos castillos como para llamar la atención y que vengan. Claro. Hay de toda historia. Incluso el que decimos Parral, la hija de Parral, después se fueron de Bahía ellos, la hija de Parral se casó con Velázquez Íbalo, que fue presidente de Ecuador 5 veces, electo. Y la esposa fue la primera dama de Ecuador 5 veces, la hija de Parral. Con lo cual se juntan distintas líneas de historia, ¿no? Pero digo, Corina Parral se llamaba. Mira vos, Eh, me acuerdo de Velázquez Íbalo porque si la memoria no me falla, en la década del 80 había un jugador de básquet en claro, Alem, en Alem, cuando salió campeón. Claro. con Este era Ramón José, Priore, Linder, Cunningham, Sí, el claro. Rataliul, entre otros. que jugaron cuando estudiante, me acuerdo, se lesionó Cabrera. El día que Llevaba Beto 20 Cabrera en un puntos rato en- llevaba más de 20 puntos. Exactamente. Exactamente. Bueno, Y ese vamos es a el- terminar con aquel castillo. Bueno, ese es el retiro que yo te decía, que la publicidad de época en los diarios era el hogar por sorteo. O sea, vos comprabas un número de la rifa, valía 1000 pesos creo el número, y bueno, y se sorteaba a un precio al costo. Y este lo hizo Parral con esta idea que decimos de promocionar el barrio. Vamos a cortar acá y vamos a ir hasta allá y terminamos la nota frente al castillo. Bueno, ahí todavía se ve El nombre, el retiro. el retiro. Acá estuvo el Museo del Aeropuerto un par de años, que era una buena propuesta. Buenas gigantografías de Saint-Exupéry, de Jean Mermoz, todos pilotos franceses, los la T-28, era un lindo recorrido. Y de acá podías ir a donde estuvo el aeropuerto, pero bueno, duró Bueno, dos- acá 2 o 3 años. viniendo acá nos acabamos de enterar porque salían las chicas que está funcionando el proyecto Envión. acá. Envión, sí. Esto es propiedad de la municipalidad. Acá hay para decir, no, creo que están como Se podría poner desentendidos. una moneda. Están desentendidos. Vamos a decir la verdad, le preguntamos a las chicas cómo está adentro y... no, Detonado. detonado, dijo. Desde que lo construyeron se nota que no hicieron nada, dijeron. Pero- Vos, además de gran futbolista en tu época, descubierto por Rodolfo Carapela, escritor, periodista y que te gusta tanto la Y historia, padre. bueno, eso está bien. Digamos, sos ingeniero. Estas son todas paredes de 45. Sí, estas obras son completamente recuperables, incluso en algunos casos con pintura y lijado y listo. No es otro lugar en que vos te das cuenta que ya está, que es tarde para todo. Tiene la rejería original, tiene detalles. Claro, es un lugar hermoso. Esto es de aquella época. Esto es de aquella época, porque el paredón te habla de que es de esa época. Es de típica construcción con 2 pilares más altos que marcan el ingreso y después la rejería y ahí están los castillitos de Villa Jarmine.
que son aparte un clásico. Yo doy clase, lo hice en la universidad, en la carrera de licenciatura en turismo, que terminan con una tesina el último año. Y muchas veces el tema que eligen son los castillos la historia de de los Villa castillos. Karen y el barrio, o sea que tiene una fuerza, una presencia, y es un tema que tiene muchas aristas, ya te digo, barrio obrero, castillos, tranvía, Parral, Harding Green, Mr. Coleman, bueno, un paquete de historia para contar. Un gustazo. Luis, Gracias por la recorrida. por favor.